Esta cuestión de confrontar la propia ignorancia y de un temor que tiene que ver con el docente, especialmente acá a nivel universitario, que es con cuánto sabemos del tema y cuánto saben del tema nuestros y nuestras estudiantes. En relación a todas las tecnologías, creo que existe este pudor en el docente, este temor de que mi estudiante sepa más de este tema que yo. En los niveles obligatorios, estoy hablando de los dos niveles porque hay docentes de ambos niveles, que son docentes tanto de universidad como de nivel secundario, y me parece importante hacer esta diferenciación. El nivel secundario, además, está ligada esa sapiencia, digamos, ilusoria, porque nadie sabe todo, a la autoridad docente. Y en la universidad, también de otra manera, está ligado a la autoridad de quien habla. Entonces, ser capaces de formar una, como les decía alguien en el foro, esta pequeña comunidad de aprendizaje que formamos hoy y en el que nadie tiene el saber absoluto, obviamente, porque además en este caso es imposible. Antes estaba armando el curso y por supuesto ya las cosas quedan viejas, no antes de ir, como antes se decía, queda vieja antes de ir a la prensa, a la imprenta. Hoy queda viejo antes de ir a la pantalla. O sea, en 2 segundos, de una semana a la otra, en pocos días, todas las semanas pasan cosas con la inteligencia artificial, hay nuevas actualizaciones y cada vez que una de las empresas saca un nuevo software o una nueva actualización de sus aplicaciones, las otras están ahí al mismo momento para sacar algo y desbaratarles el momento de fama a su competencia. En esto, la forma en que ha tomado la inteligencia artificial de, digamos, esta manera, este estilo tecnológico, alguien hablaba más temprano también, perdón, en otra reunión, del capitalismo de plataformas, del capitalismo ligado, ¿no?, a lo digital, de este hipercapitalismo y de cómo esta manera es una forma de utilizar la inteligencia artificial, pero que sería bueno pensar, o que nosotros podemos pensar, especialmente desde Latinoamérica, que no es la única. Siguiendo en esto al filósofo Xu Hui, no sé si alguno lo ha leído, que es un filósofo chino sumamente interesante. Les escribo el nombre porque obviamente no sé si se pronuncia así ni remotamente. Xu Hui es un filósofo chino que trabaja en Europa y habla mucho sobre otro filósofo francés que se llama Bernard Stiegler, que trabaja fuertemente la tecnología, ¿no? Son filósofos de la tecnología. Y Xu Hui habla de la tecnodiversidad y dice que no existe un universal tecnológico. No hay una sola manera de hacer las cosas, pero sí ha impuesto mundialmente una forma. En el caso de la inteligencia artificial, la manera de Silicon Valley, digamos, de ver las cosas, de entender el mundo, de estar en el mundo y de instrumentar en ese mundo, de tener agencia. Por lo tanto, la inteligencia artificial, los productos que ellos hacen, tienen sus sesgos, tienen sus características. Poder pensar en una inteligencia artificial desde otro lugar es sumamente importante. Y por eso, tanto a Europa, que se ha quedado atrás en esta carrera armamentística que han emprendido Estados Unidos y China por el dominio de la inteligencia artificial, imagínense que si Europa se ha quedado atrás, pues Latinoamérica estamos atrás que atrás de atrás, que venimos corriéndola, pero no tenemos, por supuesto, la posibilidad ni siquiera de tener los servidores que se necesitan cerca para no hablar de soberanía tecnológica, sino de capacidad de generar estos modelos como OpenAI, como DeepSeek, como Claude, como Gemini, etcétera, que por supuesto todos han sido generados y tienen su base tecnológica, sus fierros, como decía Natalia Suazo cuando hablaba de Internet, los fierros de Internet,
esta cuestión material que por ahí cuando hablamos de la red y de la nube queda invisibilizada. Bueno, todas estas cuestiones están, por supuesto, en lo que llamamos el norte global, ¿no? No hay de Ecuador, claro que tenemos mucha gente de Ecuador aquí, para abajo, del Ecuador para abajo, no tenemos ni siquiera esos centros. Tenemos sí otras posibilidades de, entonces, por no poder estar en esa carrera, no significa que dejemos de crear nuestros propios modelos, de entrenar nuestras propias inteligencias artificiales, que posiblemente no tendrán ¿cuánto era que había puesto Trump? Ahora 500, 1.000 millones, a mí se me van ya los números de las posibilidades, son números astronómicos, ¿no? De inversión para la inteligencia artificial. Por supuesto que los países de Latinoamérica no tienen esas posibilidades, pero no por eso hay que dejar de trabajar en la inteligencia artificial. Hay mucha gente muy capaz trabajando en todos los países de Latinoamérica, cada uno con sus características y posibilidades para trabajar con inteligencia artificial. Eduardo, ¿querías comentar algo? Abierto el micrófono, pero ahí te silencio el micro, profe, cualquier cosa, levántame la mano, no sé si accidentalmente se abrió el micrófono. Cualquiera que quiera comentar algo, sí le pido que levante la mano, que directamente se abra el micrófono y así no queda tan expositiva este encuentro, que intenta hacer justamente eso, ¿no? Un encuentro con gente que ya está trabajando y ya saben, muchos de ustedes, por lo que estuvieron comentando y demás, están trabajando con las IA, entonces está bueno también escuchar los aportes de los demás. Pero bueno, de esto un poco se trata la situación de la tecnodiversidad. Dice Sujuy, hay que pensar que no hay un universal tecnológico, sino que tenemos que buscar esa tecnodiversidad, ver qué aportes, qué intereses y qué características puede cada país, cada región, cada cultura aportar a la tecnología y generar tecnologías que tengan otras miradas. En esto, Paula Sibilia, una argentina también, decía, hemos inventado, no nos tenemos que preguntar, ¿cómo decía? Hemos inventado estos aparatitos que nos vigilan, que nos dominan. La pregunta es, ¿por qué necesitamos inventarlos? O sea, ¿por qué necesitamos esta tecnología? Un poco en el, perdón, un poco en el sentido en el que en el libro The Game, Alessandro Barico, no sé si lo han leído a ese texto, Alessandro Barico, filósofo italiano, trabaja sobre por qué llegamos a esta tecnología. Él hace un caminito un poco inverso de qué hace la tecnología con nosotros y comienza a pensar por qué nosotros necesitamos crear este tipo de tecnología. Entonces esa vuelta, esa mirada, realmente me parece muy interesante. Bien, ¿algún comentario antes de continuar? No. Hola, profe. Sí. Yo únicamente quería comentar con respecto al texto que había propuesto de las 10 preguntas, que en la primera parte yo lo sentí como que está muy quedado atrás en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando habla sobre los tipos de inteligencia artificial, hoy por hoy se habla de 3 tipos, que sería la débil, la general y la superinteligencia, y no lo coloca específicamente, y por ahí hace una mezcla en qué es la inteligencia artificial, que yo la hubiera sistematizado en el concepto, en los tipos, en cómo aprende, en los tipos de aprendizaje automático, supervisado, no supervisado, por esfuerzo. Es como que hace una mezcla de todo. Claro, Es una habla así impresión en que me da. general. Está bien, gracias por tu aporte, profe. Sin lugar a dudas es una mirada y
la Fundación Sadowski tiene un material muy interesante, si ustedes quieren buscar después en su página web, y esta tiene algunos añitos ya. Hablar de 1 año, 2 años es como que un material anterior, ¿no? Anterior a los últimos, a las últimas características de la IA. Bueno, eso nos hace también dudar sobre algunas cuestiones, esto que decíamos recién, las cosas, la vorágine con la que cambian es increíble. Por eso decidí un poco armar toda la cuestión reflexiva a partir de documentos de UNESCO, porque me pareció que estos documentos realmente podían echar luz de una institución, bueno, tan prestigiosa como UNESCO, sobre este tema. Y vienen trabajándola desde hace tiempo ya también. Ahora habían sacado este material de hace unos años también, no es tan reciente este material, creo que es del 21, si no me equivoco, de la competencia en inteligencia artificial, tanto para docentes como para estudiantes. Volvió a utilizar las gráficas de Napkin y a combinarlas, a utilizar dos distintas y juntarlas después, a posterior, para que ustedes también puedan ir viendo cómo se puede utilizar la herramienta. Profe Eduardo, te escucho, y después la profe Adriana. Eduardo, no sé si podés habilitar el micro. ¿Me escuchás? A ver, mientras el profe Eduardo ve su micrófono, Adriana, ¿te escuchamos? Sí, a mí dos cositas se me vinieron a la mente mientras estaba hablando. Una que decías que, claro, que todo queda viejo enseguida con esto, y entonces eso me recordó en esa conferencia del licenciado Figueroa, donde había un cuadro grandísimo que decía ChatGPT, que nosotros usamos, porque bueno, ahora usamos otro, pero el que primero conocimos, que decía: usted está aquí. O sea, hay un montón de inteligencias artificiales que uno... Es más, uno busca, ahora estuvo muy bueno hacer estas prácticas, porque yo empecé a buscar otros chatbots que no conocía, y vi ahí que, por ejemplo, él recomendaba el POE, yo no lo había usado, entonces es como que bien, uno empieza a usar otras cosas que no, y empieza a ver que hay otras cosas que se pueden usar free, porque hay muchas que uno usa algo y enseguida ya está pensando, ya están cobrando. Eso es una. Y lo otro que te quería preguntar, ¿qué dijiste? ¿Cómo se llamaba el programa que usás para editar la infografía de Napkin? Si la podés escribir, ¿de qué dijiste? sí, el Inkscape. Lo escribo acá en el chat. Sí, por favor. Y esas dos cositas. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por tu participación. Inkscape es un programa tipo Adobe Illustrator, pero de software libre, por lo tanto, no por lo tanto, porque no todo el software libre es gratuito, pero en este caso sí lo es. Así que bueno, los invito a probarlo porque es interesante. Y aprovechamos lo que comentó la compañera sobre Pedro Figueroa, que es este videíto que tienen ustedes aquí. Pedro Figueroa es un investigador, docente, también argentino y cordobés de este pago, que trabaja a nivel mundial con inteligencia artificial desde hace un tiempo. Sus cursos son muy interesantes, sus charlas, tiene un blog, es muy activo en redes, así que también es una persona interesante para seguir en LinkedIn y demás. Bien, ustedes van a encontrar acá algunas actividades y algunas lecturas. Tenía dos, como las decisiones didácticas que uno realiza a la hora de hacer un curso, tenía dos posibilidades: o hacer un aula muy pequeña y con mucho material de lectura extra, o poner casi todo acá. Bueno, a veces decido una cosa, a veces decido la otra, la verdad que todavía no tengo como una posición al respecto,
pero sí me pareció interesante poder ponerles como casi todo el material que estaba para la lectura, generar así alguna bibliografía muy poco extra, pero dar la posibilidad de distintos recorridos dentro de esta misma capacitación. Entonces, trabajar por un lado la posibilidad de que ustedes tuvieran actividades complementarias y una actividad obligatoria, que muchos hicieron ya las dos actividades. Digamos que intenté hacerlo lo más flexible y lo más amplio posible. Después ustedes me comentarán al final del curso cómo les fue con estas decisiones pedagógicas que vamos tomando los docentes. En este ChatGPT y compañía, justamente lo que comentaba Adriana, si ustedes hacían clic acá, podían acceder a esta presentación, y en cada uno acceden a un pequeño comentario de cómo funciona cada una de los chatbots estos de inteligencia artificial. Por ejemplo, DeepSeek, que no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo, a veces funciona y a veces no. Estamos en un momento en que varias de estas inteligencias artificiales a veces funcionan y a veces no. Esta es Perplexity. Perplexity es muy interesante también. Tiene que ver con la búsqueda, porque fue una de las primeras que tenía conexión a internet. Las otras tenían su entrenamiento tanto y no conocían nueva información, mientras que esta sí tenía, ahora casi todas tienen. Pero bueno, es muy interesante lo que Perplexity plantea, así que también es una opción para trabajar. Y estas son las dos chinas, las dos de las muchas que hay, ¿no? Pero DeepSeek, que fue la que un poco revolucionó y pateó el tablero a nivel geopolítico, y Qwen, que la encuentro muy interesante. Si ustedes la quieren probar, la tienen allí para poder probar. Déjenme volver, por favor, acá mismo, que me había ido. Entonces, allí pueden, quienes por ahí no tienen no han trabajado tanto con los distintos chatbots, para probar cada uno de estos, que son los que generalmente son más conocidos, y algunas otras opciones. En la actividad 2 también, que estaba para elegir y para descargar también los ejercicios. También yo lo hice finales del año pasado a estos ejercicios, por lo tanto hay algunas cosas que a lo mejor ya cambiaron. Algunas las cambié ahora a principios de año, pero ya también quedaron desactualizadas en algunas cuestiones. Tanto los chatbots como las diferentes aplicaciones con inteligencia artificial van cambiando mucho semana a semana. Entonces, por ahí, lo que uno trabaja en un momento no necesariamente funciona a la semana siguiente. Y esto es importante si trabajamos en el aula con los estudiantes, porque por ahí uno va como muy, muy confiado en que las cosas van a funcionar de una manera y no funcionan como nosotros pensábamos o como nos funcionaron en algún momento. Así que bueno, esa es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Profe, disculpe, ¿usted está presentando algo porque no se observa? ¿No están viendo la presentación? Yo la veo por eso. No, estamos viendo el campus, específicamente la parte de potencialidades pedagógicas de la IA. Sí, eso es lo que estoy presentando ahora, exactamente. Estuve mostrando... hace un ratito y ahora volvió. A mí también se me había congelado y ahora retomó. Retornó. Bien, gracias por avisarme, que por ahí uno no está mirando esa pantalla. Bien, y finalmente, un poco el motivo del encuentro de hoy, que era
pensar en flujos de trabajo asistidos por inteligencia artificial. Ustedes se van a encontrar con este texto que está trabajado afuera y después está trabajado con la IA Gamma. Con Gamma, que hace presentaciones. No sé si todos la han podido observar o utilizar. En uno de los PDF que dejé, creo que en potencialidades, el que dice chatbot, al final tienen enlaces para entrar a cada una de estas, tanto en Apkin, de la que ya hablé, como a esta que es Gamma. ¿Qué hace Gamma? Tiene muchas posibilidades. Podés hacer una presentación desde cero o podés, paren que se las muestro de paso, porque un poco la idea de hoy también era mirar un poco estas posibilidades. Esta es Gamma y ustedes acá pueden generar, digamos, diferentes. Voy a entrar con mi cuenta. Entra con la cuenta de Google, como en todos lados. Una cuestión también que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con cualquiera de los modelos, de los chatbots o de estas aplicaciones que tienen inteligencia artificial, es que todas trabajan con la suscripción generalmente de Google. Entonces, bueno, por ahí cuando trabajamos con los chicos y no quieren, o nosotros mismos no queremos poner nuestros datos, digamos, tan rápidamente, aunque en realidad es una cuestión más compleja, crear alguna cuenta como aparte para poder utilizar todas estas opciones. Ustedes acá cuando indican crear nuevo tienen como 3 opciones, o importar un archivo que ya tengan armado, una presentación que ya tengan armada, generar una con IED, que es como todo lo que genera con IED. Quiero generar una presentación sobre las potencialidades de la inteligencia artificial para el uso en educación y te genera sola, por supuesto, todo. O que es el que generalmente yo utilizo más, que es pegar el texto y crear un esquema a partir de ese texto. Con esta opción, lo que hice fue crear, a ver si fue acá, creo que es esto. Ven, yo traigo un texto que lo hice aparte, lo trabajé con Markdown y genera hasta 9 o 10 diapositivas. Después más tenés que pagar. Es una cuestión de... Bueno, de esa manera generé las diapositivas de estas y como no quería ponerlas aquí en forma de diapositivas como si los otros que estaban generados con Canva, los que estuvimos viendo recién, simplemente copié y pegué las imágenes de cada una de esas diapos a manera de hacer un texto un poquito más vistoso de manera rápida. ¿Qué es lo que pasa con la IA en nuestra práctica docente? Que nos puede facilitar estas situaciones, que no hacen a la calidad del material que estamos compartiendo, sino que de hecho le suman, porque uno puede ir, también en esta opción en Gamma uno puede ir modificando. Esta foto estaba en otro lado y la cambié para acá, todos los demás le saqué las imágenes. Pero bueno, es poder tener como muy rápidamente ese material que uno tiene trabajado de manera más visual, sin perder, digamos, un tiempo que generalmente no disponemos. No sé los colegas de otras universidades, pero bueno, nosotros estamos como con muchos trabajos para las horas que tenemos destinadas a nuestra jornada laboral. Entonces, por ahí uno siempre quiere hacer más cosas de las que pueda, en realidad. Y esto puede ser, sí, un uso interesante. Sí, profe, te escucho. ¿Alguien levantó la mano? ¿Oswald? Hola, perdón, hay unas preguntas ahí en el chat. ¿En chat? Ah, bárbaro. Ahora voy allí a leer, entonces.
Sí, ahora sí puede ser la cuestión de calidad de la conexión. Ah, sí, que a veces se corta, bien, gracias. Las imágenes en gamma son libres. En general, sí, todo lo que la inteligencia artificial crea, porque recuerden que se llama IA generativa, porque lo que está haciendo es generar. En este sentido, es importante recordar que todos estos modelos del lenguaje funcionan con un input, procesan ese input y generan un output. Pero ese output que generan no es, como en el caso del Google, una búsqueda de algún texto o de alguna respuesta, digamos, que ya exista, sino que a partir de lo que hay genera un material nuevo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ese material nuevo, si yo le pregunto, o mi input tiene que ver con datos muy específicos, cuál es la capital de Argentina, y bueno, siempre la respuesta va a ser la misma, digamos, pero no porque lo esté copiando de algún lado, sino porque la generación de esa respuesta siempre le va a dar el mismo resultado. Recuerden que lo hace por, en realidad son bases de datos y la probabilidad, para entenderlo rápidamente, yo sé que los técnicos están acá, van a decir, no, qué horror, pero una manera me parece muy, muy sencilla de comprenderlo, es que el predictivo del celular, digamos, qué palabra sigue. Por lo tanto, lo que nos devuelve es que con lo que está, como lo de Quick Draw, con lo que está entrenado, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué palabra sigue? ¿Qué imagen? ¿Qué texto? ¿Qué construye? Y esa es la característica de los modelos de ahora, que son los multimodales, como desde ChatGPT, cuando empezaron con la O, ¿se acuerdan que era el 3.5 y después fue el 4, fue el 4O? Esa O era de Omni y todos los modelos fueron generando estos cambios de ser modelos de solo texto a pasar a tener diversos lenguajes, es decir, poder no traducir, porque si uno le hablaba, supongan, uno ingresa audio, el modelo lo que hacía era como un lector en voz alta, que cuando uno le dicta y escribe, pasarlo a texto, interpretarlo, responder en texto y pasarlo a audio. Un modelo multimodal lo que hace es comprender audio y emitir su respuesta directamente en el formato de audio. ¿Se entiende la diferencia entre unos y otros? Sí, bien. Por lo tanto, cada una de estas generaciones, estas respuestas, son un texto nuevo, que no existe en ningún otro lado. Por supuesto, después terminan siendo parecidos. Una de las cuestiones que lo que nos encontramos los docentes en el aula es que cuando los chicos empiezan a usar ChatGPT o cualquiera de estos chatbots, las respuestas terminan todas siendo muy parecidas. Hay una homogenización de esas respuestas. Pero cada una de esas es nueva, por lo tanto, no tienen un derecho de autor, Alejandro, que era quien preguntaba. Pareció una fotografía vista desde este lado, por eso la consulta. Ah, sí, hay una foto, es una, que es esta imagen es una creación. Es más, justamente lo increíble que tiene ahora la IA, que no nos deja de sorprender, es que antes, por ejemplo, cuando estaba en la mesa, ven que abajo sigue, y el profe más grande que está de remera amarilla, el pantalón marrón que sigue abajo sigue perfecto de lo que está arriba. Eso en las IA el año pasado no funcionaba, o sea, acá había, sí, algo parecido a piernas, pero no necesariamente se relacionaba con lo que estaba arriba.
esto es como los modelos han ido mejorando y van mejorando semana a semana. Entonces, cuando uno dice, ChatGPT no puede hacer esto, en realidad no lo podía hacer en ese momento en que intentamos hacerlo. Hay que entrar y ver qué puede hacer ahora, que sí y que no. Por lo tanto, esta gente no existe, es una creación de la inteligencia artificial, por lo tanto, esta imagen no tiene derecho de autor. ¿Tá? Bien, ¿alguna otra consulta respecto a esto? Sí, Adriana, escucha. Sí, no, un pequeño comentario, que lo que dijiste que va mejorando día a día. Me acuerdo cuando, no sé si cuando comenzó el ChatGPT, que uno pedía referencias e inventaba, o sea, no existían esos artículos. Uno buscaba en internet y decía, hasta que uno nos dimos cuenta que los inventaba. Y ahora sí, ahora las referencias son artículos que uno los busca y realmente existen. Y están, exactamente. Sí. Ha cambiado muchísimo esa alucinación. Parte del cambio con esa alucinación, con respecto a las alucinaciones, tiene que ver, además de la mejora de los modelos, con algunos cambios específicos en los que ustedes van a escuchar que se habla de inteligencia artificial generativa, de los modelos de estos rápidos, que son LLM, y después se está hablando de una inteligencia de los modelos razonadores. Estos modelos que se llaman razonadores son modelos que le dedican un tiempo primero a explicar lo que van a hacer o qué es lo que están pensando y después nos contestan. Entonces, ¿qué han logrado con eso? Una mejor calidad en las respuestas. Entre esas cosas, esto que comentaba Adrián. ¿Alguno ha tenido experiencia con estos modelos de razonamiento? De todas maneras, siempre hay que chequearlo porque a pesar de que ahora agrega algunos links que realmente existen, también hay otros que no. O sea, Totalmente. Inclusive los videos que a veces proponen, uno ingresa al link de YouTube y no figura ningún video, dice enlace caído, enlace perdido. Claro, exactamente. Y bueno, como con toda esto, a la hora de llevarlo a los estudiantes, y a los estudiantes en nuestras clases, yo me encuentro con que los estudiantes muchas veces tienen terror de utilizar la IA. En mis clases, yo doy clase de informática, entonces enseño a utilizar esto, y tienen como temor a entrar. Chicos, vamos, ¿qué pasa? Y no, porque se van a dar cuenta que que ha entrado, y hay como un miedo, que yo empecé a decir, ¿qué pasó? Y claro, después termino comprendiendo que han sido terriblemente amenazados por algunos profesores de que iban a ser, no sé, que iban a caer todas las plagas de Egipto sobre ellos, si utilizaban la inteligencia artificial. En este temor que tenemos los docentes, que obviamente es fundamentado, de que los estudiantes estén utilizando la IA para los trabajos prácticos y demás. En este caso yo les digo a mis estudiantes, bueno, a ver, si yo te digo que hagas un trabajo práctico, vos vas y le pagas a tu vecino para que lo haga, lo traes como si fuera tuyo, es exactamente lo mismo. Entonces, tiene que ver con tu ética profesional. Entonces, ¿hacemos cosas con IA? Sí, hacemos muchas cosas con IA. Ahora, todo eso que se hace hay que chequearlo, como con cualquier fuente en realidad, pero sobre todo con la IA, porque recordemos que la IA trabaja con criterios de verosimilitud, no de verdad, como la ficción. O sea, la IA está programada a su manera, con este nuevo tipo de programación que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero está programada para responder. Vieron que incluso su respuesta siempre es, por supuesto que te puedo ayudar, qué hermosa idea que tuviste, estoy totalmente de acuerdo con eso, te hace sentir un genio absoluto, y te responde sin cansarse ni una vez, por más que uno le haga 20 veces la misma pregunta. Entonces, digamos, forma parte de su, vamos a llamarle programación. Sabemos que es distinta de la programación tradicional,
pero también es una forma de programación. Entonces, digo, está hecha para eso, para responder, por lo tanto responde de manera verosímil, no necesariamente eso se condice con la realidad. Entonces y creo que nosotros ahí tenemos, nosotros y digo quienes ya tenemos cierta edad, todos que estamos acá, bueno, en general somos docentes universitarios, ya, por más que hay gente muy joven aquí, otros somos más grandecitos, pero nuestros estudiantes y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos se van a enfrentar a un mundo altamente tecnologizado con mucha presencia de la inteligencia artificial y realmente no estar capacitados para comprender que esos textos, cuáles son las características de esos textos, porque en este momento son verosímiles. No sé de acá a 3 meses. O sea, hoy son verosímiles, pero no necesariamente verdaderos. Por lo tanto, eso a nivel de... Hay mucha gente acá del área de naturales, digamos, de las ciencias de la salud, de medicina y demás. Eso es fundamental que uno tenga, no sé, la mayor cantidad de probabilidad de acierto, porque si no, obviamente, bueno, pero ahí está la intermediación del profesional y de nosotros como profesionales docentes para poder trabajar eso. Bien, uy, se me va el tiempo y me quedan media horita nomás. Quisiera avanzar en algunas cuestiones. Ustedes se van a encontrar acá con ejercicios. Estos ejercicios no es que requieran entrega, no son ejercicios para ser entregados. Es simplemente para que ustedes vayan viendo y cada uno vaya fijándose cuál es su nivel de trabajo, de acercamiento, de familiaridad con la IA para poder trabajar. Acá este video explica muy bien qué es un artefacto de Claude. Yo he hecho unos artefactos muy lindos con Claude y estuve tratando de hacer durante la semana pasada algunos para este curso y todos los que hice fallaron. No sé si habrá sido un problema de conexión. Antes tenía el Claude 3.5 Sonnet como modelo de lenguaje y ahora me habían bajado el Haiku porque todo esto está trabajado con cuentas que son gratuitas, digamos. Eso sí fue una decisión pedagógica también de trabajar con aplicaciones que no estén detrás de un muro de pago porque primero los estamos probando y segundo para poder llevarlas de manera masiva a los estudiantes. Aquí también esta que tiene que ver con imagen, con video sobre todo. Aquí esta que les mostraba de Gamma y FreePic, que también ha sido históricamente un repositorio de imágenes, vectores y fotografías, tanto vectoriales como de fotografía, y ahora se ha reconvertido y trabaja con inteligencia artificial. FreePic daba mucho trabajo a diseñadores gráficos. No sé cómo estará esa situación en este momento. Otro ámbito de preocupación con respecto a traductores, fotógrafos, diseñadores gráficos, y la lista se va haciendo programadores, la lista se va haciendo cada vez más larga de algunas actividades que ya la IA las puede hacer con bastante, digamos, nivel de acierto. No es la palabra acierto, pero permítanme esa licencia. Por lo tanto, estos ejercicios tienen esa función. En la actividad final, como ustedes ven, perdón, hay dos opciones. Pueden optar por cualquiera de ellas. Ambas está previsto el trabajo en parejas pedagógicas. Si alguien prefiere hacerlo de manera individual, también puede hacerlo, pero a mí siempre me parece más rico el trabajo con un par. Entonces, poder juntarse con alguien más, pueden ser parejas o tríos pedagógicos, porque, bueno, si son 3 no sería problema, 4 ya no, porque tiene que ser 2 grupitos de 2. La idea es
que puedan diseñar una propuesta de enseñanza con la asistencia de inteligencia artificial y hacer una breve reflexión sobre todo el proceso que hicieron para llegar a esa propuesta de enseñanza. Esa sería la opción 1. Y la opción 2, directamente desarrollar, crear un recurso educativo con inteligencia artificial, también con un comentario sobre el proceso de creación y sobre cómo imaginarían que sería la propuesta de enseñanza o la experiencia educativa en la cual ese recurso tendría lugar. ¿Dudas respecto a la actividad final? ¿Nadie? Una consulta, Nancy, muy buenas noches ya para Argentina. Muy buenas tardes a quienes están de otro lugar, de Ecuador. ¿Las parejas pedagógicas las formamos nosotros y la indicamos solamente en el trabajo o tenemos que indicarles a ustedes a través del foro o de alguna otra manera? No, la forman ustedes y lo indican cuando entregan, simplemente. Ya, y solo subimos una tarea, ¿verdad? Sí, suben una y me indican ahí los nombres de las personas para yo poder, ver que todo el mundo haya podido entregar. Ya, y parejas de 2 personas. ¿De 2 o 3? Sí. Ya, perfecto. Si son 3, había un grupo de la Universidad de Entre Ríos, que eran 3, ya les había respondido ahí en el foro que si no había inconvenientes, digamos, en que fueran 3 personas. Así no dejamos a nadie solo. Porque, bueno, esto sí, les decía, a mí me parece importante poder trabajarlo con alguien más. No es lo mismo uno solo, si bien la soledad del docente para mí es uno de los problemas de la educación, que estamos como acostumbrados a trabajar en mucha soledad, y bueno, poder trabajarlo con otros siempre da mejores ideas y por lo tanto mejores resultados. Alguien me preguntó la fecha de entrega de esta actividad. Está en el cronograma. El 15 de abril, si mal no recuerdo, estaba en el cronograma. Y de la actividad anterior, de la segunda actividad sincrónica, el 14. Claro, exactamente. Que muchos ya han entregado, tanto la actividad 1 como la 2. No hay inconveniente, digo. Son fechas que se van poniendo para organizarse, pero si alguien no pudo entregar la actividad 1 o la actividad 2 antes de esa fecha y lo entrega después, no hay problema. Se comprende, ¿verdad? A final tiene que estar hecha al menos una de las actividades y la actividad final, por supuesto. Bien, eso con respecto al aula. ¿Alguna duda sobre el cursado antes de pasar a unas aplicaciones que les quiero mostrar antes de que sean las 8? No. Bien. ¿Conocen Notebook LM? Sí. Bien. Levante la mano quién trabajó con Notebook LM. ¿Uno? Yo la utilicé para hacer podcast, para trabajar con textos de distintas bibliografías y unificar ideas. Perfecto. Bien. Había otras personas que también habían utilizado. Bueno, pero pocas veo que han utilizado de las personas que estamos aquí. Patricia, bien. Ricardo, genial. Bien. Bueno, entonces vamos con Notebook LM rápidamente. Como actividad aquí, bien. Estaba así dentro de algunas de las actividades, Georgina. Exactamente. Bien. Notebook LM es esto que ustedes ven aquí. No sé si alcanzan, no llegan a ver el enlace, pero está en el curso, en el aula está. Yo la utilizo un montón, como verán, y tengo una cuenta en cada lugar. Tengo varias cuentas de Gmail y separadas por actividad. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta herramienta? Que es de muy sencillo uso y muy útil.
crea cuadernos que en realidad son carpetas, yo les llaman notebook, cuadernos, en los cuales uno puede añadir fuentes de información. Tiene esta estructura. A la izquierda, las fuentes, al medio un chat, y a la derecha una sección que se llama Estudio, que tiene el famoso resumen de audio que Patricia recién comentaba, el podcast que hace a partir de los textos, que yo es lo que menos uso, pero por una cuestión mía, digamos. Y aquí va guardando las notas, que son textos que uno va guardando allí. Pueden ser que uno escribe y lo guarde como una nota, o algún trabajo en el chat que uno hace y después lo guarda como una nota y demás. ¿Qué es lo interesante de esta aplicación? Que se baja mucho el nivel de alucinación. Buenas tardes, Ricardo, te escuchamos. No sé si... No quería interrumpir, estaba escribiendo en el chat simplemente. Ah, bien. Un mensaje por ahí, es una pregunta que voy a hacer por el chat. Bárbaro, profe, muchísimas gracias. Igual no se interrumpe, ustedes interrumpan todo lo que quieran, porque si no no quiero que se me duerma. No quiero que resulte aburrido el encuentro, porque es interesante el tema. Bueno, y más interesante cuando todos aportamos. Les decía que en esta parte central, que ustedes ven aquí, ven que acá dice añadir notas, resumen de audio y mind map o mapa mental. Por ejemplo, hoy acá me escribe mind map. Ayer que lo estuve utilizando decía mapas mentales. A veces funciona, hay cuentas con las que funciona, cuentas con las que no. Esto también es una característica de todas estas IAs gratuitas, que van cambiando sus características. Ustedes saben que OpenAI, el ChatGPT, sacó ahora una nueva tecnología, digámoslo así, para la creación de imágenes, que tiene que ver con esto que les decía del modelo multimodal, que no es la tecnología de difusión por la cual hace imágenes, por ejemplo, Midjourney, Leonardo, todas estas, sino que es distinta y genera un tipo de imágenes que uno puede ir editando. Busquen en YouTube, hay muchísimos videos. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar con la IA, te das cuenta que tenés ciertas necesidades que te pueden decir, a ver, ¿cómo funciona esto? Busquen tutoriales, porque la verdad que en YouTube hay de todo. Hay algunos muy interesantes, por ahí hay que hacer una búsqueda un poco más grande, pero bueno, hay tutoriales de casi todo. Entonces, de la herramienta que yo considero necesaria para mi uso profesional, en mi caso, en mi cátedra, en lo que fuera, busco un tutorial y simplemente eso. Y si no, algo que me tengo que apurar para que lo podamos ver ahora. ¿Qué es lo interesante que tiene esta aplicación? Que uno le agrega las fuentes y le puede hacer preguntas sobre todas las fuentes. En este caso, yo estaba trabajando el tema de currículum transmedia, entonces subí estas 8 fuentes que, como ustedes ven, hay PDFs y hay, debería repetir el plazo de presentación de las actividades. Todo, en realidad, profe, se puede presentar hasta el 15 de abril. El 15 de abril es la fecha tope de presentación de todas las actividades. Hasta ese momento tienen tiempo para irlas subiendo. Hay fechas, pero tienen que ver más que nada con una organización del cursado. Perdón. Les decía, entonces acá me dice que las fuentes exploran el currículo educativo desde diversas perspectivas teóricas, abarcando su diseño, desarrollo. O sea, me hace un resumen de lo que dicen todas estas fuentes. Ustedes ven que en las fuentes, si uno pone añadir fuentes, puede seleccionar PDF, archivos en TXT, archivos de audio, archivos Markdown, puede elegir directamente documentos de Google o presentaciones, sitios web,
enlaces de videos de YouTube, o puede copiar un texto y pegarlo y sumarlo como fuente. Que uno haya escrito, que uno tenga, lo que fuera. Ven que en este caso tengo PDFs y tengo algunos videos de YouTube como parte de estas fuentes. Entonces, supónganse que yo voy sobre historia de currículum, que es un video de YouTube. Si yo hago clic acá, me abre cuál es ese video y un breve resumen. Y aquí abajo hay como una traducción, digamos, del texto del video. Pero entonces yo puedo, ahí me fui, perdón, ahí está. Yo puedo pedirle aquí en la parte central donde está el chat, seleccionando solo esa fuente, escribe un resumen de la historia del currículum según la fuente. Entonces va a tomar solo esa fuente y solo lo que allí dice para responder. Y aquí empieza todo el texto. Los numeritos que ustedes ven acá me va a indicar en la fuente de dónde lo tomó a cada uno de estos. Entonces yo quiero saber cuándo es que habla del pragmatismo y la tecnocracia, en el parte 6, y ahí va y me indica, ven, incluso no sé si se alcanza a ver el resaltado, de qué parte de la fuente sacó eso. A mí me resulta muy útil con algunos documentos y sobre todo con legislación, con resoluciones y demás, que por ahí hay que ir específicamente a algo para comparar y demás. Así que esto es sumamente interesante. Y acá le voy a poner es excelente herramienta. Sí, el rendimiento, la verdad que a mí me dejó boquiabierta la primera vez que le vi. Y una vez que uno ha obtenido este texto, lo puede guardar como una nota y se guarda acá. Yo voy a guardarlo como nota. Ven que comienza a guardarse en esta parte de aquí, o puedo copiar, pegar y demás. Cuando yo pongo actualizar, me avisa que va a borrar el historial del chat y volvemos a este lugar. Entonces, vamos a hacer la prueba de pedirle el mapa mental, porque mientras se genera, que repito, a veces se genera, a veces no, etcétera, y para explicar como por último el resumen de audio, que es el mismo que dice aquí. Si yo hago clic acá, directamente lo hace en inglés. Si yo le pongo personalizar, a mí me ha pasado que le tengo que decir en el prompt 3 veces que lo haga en español para que lo haga en español. Lo hace, pero hay que decirle al menos 3 veces, realizar un resumen de audio en español sobre tal cosa. Por favor, necesito que sea en español, es muy importante que utilice el lenguaje español. O sea, hay que decir español 3 veces para que, lo haga de esa manera. Y acá está, bueno, esto que ha hecho. No es una cosa muy interesante, pero bueno, es como para poder ir viendo. Esto es nuevo, esto del mapa mental lo han agregado la semana anterior o hace muy poco tiempo, lo vi yo la semana anterior. Entonces, por ejemplo, me dice acá la etimología de la palabra currículum. Cuando yo hago clic, bueno, lo va generando ahí más grande, ¿ven? No ven mucho, ahí, algo así. Pues tan interesante que yo todavía no le he encontrado a este tipo de mapa mental un uso, pero está bueno saber que lo hace tan rápido y como decía recién, no es que se va a buscar a cualquier lado de internet, sabrá Dios que va a buscar, perdón, esta expresión es muy cordobesa, por lo menos, o argentina, sabrá qué va a buscar, sino que se limita a las fuentes que uno le da. Entonces es sumamente interesante esa opción. Eso nos plantea un posible flujo, digamos, de trabajo que a mí me interesaba compartir con ustedes hoy antes de que se me termine el tiempo, y como siempre no me queda mucho tiempo, pero bueno, que tiene que ver con, y comparto pantalla rápidamente,
esta opción que me pareció sumamente interesante, que es en Gemini, pueden utilizar cualquier otra que no sea Gemini, pedirle a Gemini un prompt. Entonces, por ejemplo, escribe un prompt. Habrán leído en el curso, el prompt es la indicación que uno le da, que tiene ciertas características, que para los docentes es como más fácil que para el resto del mundo porque es las consignas que uno le da a sus estudiantes, y bueno, y encargarse de tratar de escribirlo lo mejor posible para que se entienda lo que uno quiere. Escribe un prompt para Deep Research, que permita generar un informe sobre el uso de la inteligencia artificial multimodal en educación. Esto a cualquier... a ver que no los veo. Perdón, ya me voy a ir con esto hacia aquí. Un segundito. Bien. Acá entonces me da el prompt para Deep Research. Yo a este prompt lo voy a copiar hasta acá. Copiar. Y me voy a ir aquí donde dice Gemini, que es el modelo que estoy usando. El modelo 2.0, que es Flash, es muy veloz, justamente para este tipo de cosas donde no tiene que pensar demasiado. El 2.0, que es el modelo que es experimental, que es este modelo de razonamiento, que te va diciendo primero todo lo que va haciendo. Y el Deep Research, que es muy interesante, que Google lo ha puesto libre, por lo menos por ahora, como Notebook LM, que es de Google también. Entonces acá le voy a pegar el prompt que pedimos y le voy a pedir que me genere este informe. Esto se demora un tiempo, así que mientras esto va funcionando, que espero que termine, si no tengo uno que hice para poder mostrarlo, porque sí sucede que, bueno, muchas veces no lo hace a la primera o hay que intentarlo varias veces. Lo primero que me va a decir es, me va a mostrar un plan. ¿Qué va a hacer? Voy a generar un informe profundo sobre esto, el prompt, voy a analizar los resultados y voy a crear un informe. Sí, me parece bien, haga eso, o sí, quiero cambiarlo. Entonces ahí comienza a generar este informe y acá es muy interesante porque muestra el razonamiento. Esto es, nos va diciendo lo que va haciendo. A veces es gracioso, o a mí me parece gracioso por lo menos. Dice, estoy comenzando mi investigación definiendo la inteligencia artificial multimodal. He encontrado que se refiere a esto, la diferencia de... Considero que la multimodalidad es especialmente relevante en educación. Mi objetivo con este informe es tal cosa. A continuación voy a investigar las aplicaciones actuales de IA, qué fuentes está consultando, qué voy a hacer ahora. Y por ahí es muy gracioso porque dice, he logrado todo lo que me propuse. A ver, no, me parece que me faltó esto. Y bueno, esto es de esta manera hasta que termina de crearlo, todavía lo está creando. Esperemos que logre hacerlo antes de que termine el tiempo. Y yo de aquí puedo sacar un texto que después de, por supuesto, mirarlo, corroborarlo, chequearlo y todo lo que hacemos, puedo incluirlo en el Notebook LM. Esto veo que se va a demorar bastante, pero yo hice uno aquí, que creo que es este. Ah, no, este es el que acabo de hacer. Es este, perdón. Ya que esta investigación era sobre... mira, aquí no funcionó, le tuve que pedir que lo vuelva a intentar. Era sobre inteligencia artificial y modelos multimodales y generó este texto que incluye cuadros que yo puedo exportar a hojas de cálculo, como ven acá,
bueno, es súper interesante todo el texto que agrega, las fuentes que se consultaron pero que no se utilizaron, los pensamientos que fue lo primero, y lo puedo exportar directamente a un documento de Google Docs y lo exporta. Esto me pareció sumamente interesante, lo poco que lo pude probar, porque es bastante nuevo, está muy bien, su respuesta está muy bien, habría que chequear, digamos, con cuestiones más complejas. Acá ya está, ustedes ven el documento de doc organizadito y demás, con todas las tablas, y al final todas las fuentes que fueron consultadas y que uno podría ir y ver, y se va a encontrar con que las fuentes consultadas generalmente son o universidades, artículos científicos, o sea, lo que más o menos uno encontraría en el Google Académico, si hace una búsqueda de Google Académico. Y al último, me quedando 2 minutos, les quiero mostrar esto que lo descubrí ayer, o sea, no, es para que ustedes lo exploren. Hay estudios de Google también, ustedes cuando lo abran se van a encontrar con esta interfaz, donde aquí pueden poner prompts y utilizarlo, pueden elegir también el modelo, y acá pueden probar en el modelo 2.5 de Gemini, que es el que han sacado ahora, y que bueno, está a prueba por unos días, después lo sacan, pero hay que aprovechar para probarlo. Y si uno va aquí, esto es lo que les quiero mostrar, les va a volar la cabeza, Stream Real Time. Uno puede compartir la pantalla y preguntarle algo. Fíjense, esto es lo que estuve jugando hoy para mostrarles a ustedes. Esta es un listado de inscriptos, una planilla de Excel, que normalmente a los profes nos genera, salvo algunos que están como muy acostumbrados, algunas dudas. Entonces, fíjense que si uno le pone compartir pantalla, no sé cómo funcionará el doble compartir pantalla, porque es igual que el compartir pantalla del Meet. Pero bueno, voy a intentarlo. Vamos a ver si lo logramos. Voy a ir a compartirle la pantalla esta de aquí y le digo, hola Gemini, como verás tengo una planilla de cálculo con estudiantes. Quisiera cambiar el orden de las columnas de nombres y apellidos. ¿Me podés ayudar a hacerlo? Sí, por favor. La D. A la izquierda. Me dice que no, que ocurrió un problema porque tengo celdas ya las separé. Ahí logré hacerlo, muchas gracias. Bien, ¿se escuchó?
No. No se escuchaba lo que decía el chat, por eso te quería preguntar si es que lo hace o te va indicando cómo hacerlo. Te va indicando, profes, entren y pruébenlo, porque es una maravilla absoluta. Me iba diciendo, claro, tenés celdas combinadas, por eso no lo podés mover. Anda a ir a tal lugar y descombinar celda. Bien, ahora hace esto, movelo de acá, move la columna C, selecciona. O sea, como si tuviera alguien explicándote al lado. Es una cosa impresionante. La verdad que les dejo el jueguito para que ustedes puedan mirarlo y ver cómo les hace mejor uso. Ahí les copio en el chat. Qué lástima, yo pensaba que se escuchaba la voz de él. Pero bueno, les copio sí el enlace para que lo tengan en el chat, así pueden verlo y jugar con eso. Realmente, sin palabras, como les decía al principio, cuando uno empieza es wow, después te asusta un poco de la cantidad de cosas que se van sumando y de cuestiones que uno decía, no, pero la inteligencia artificial nunca va a poder hacer esto. Y a las 2 meses lo puede hacer. Entonces, está en nosotros entender cómo funciona, ir probando cada cosa que sale para saber dentro de nuestro interés. Yo hay cosas que directamente no uso, por ejemplo, la producción de videos no la uso, pero yo no la uso. Y decidir qué utilizar y qué no dentro de una experiencia educativa o dentro de una propuesta de enseñanza. Bueno, profes, espero que les haya sido de interés tanto el curso como el sincrónico de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario? Por ahí, para sumar, yo lo utilicé al Google Studio para mostrarle unas diapositivas que estaba armando en Canva y le iba consultando en esta diapositiva qué chiste podría alargar sobre tal cosa, o qué te parece, cómo está estructurado, qué mejorarías para que sea visualmente más atractivo y esté mejor elaborado, y así me iba dando pautas. Genial, de 10. Sí, exactamente. Los usos son increíbles. Entonces, no es solo el ChatGPT, no son solo los modelos de lenguaje, sino que tenemos entre nosotros todas estas posibilidades y todos estos flujos de trabajo. Repito, entonces, sobre todo las personas que se unieron después, o que se reunieron después porque se habían salido de la llamada. Para la entrega del trabajo final, parejas pedagógicas, que pueden ser hasta 3 personas. Es interesante que puedan hacerlo con alguien más. El que no pueda, no quiera, prefiere que no consiga lo que fuera, lo puede hacer solo, no hay problema. Pero, siempre es mejor trabajar con alguien más. Para una de las 2 opciones del trabajo final. Para la acreditación, una vez que esté entregado ese trabajo final, lo vamos a ir corrigiendo y lo vamos a ir, corrigiendo es un término muy docente, ¿no? Lo vamos a ir viendo, le vamos a hacer alguna devolución y luego de eso estarán disponibles los certificados. Una vez más, espero que haya sido del interés de todos y muchísimas gracias por participar. Quedo abierta con preguntas si hay. Sí, muchas gracias, muy interesante. Una pregunta. En el notebook, ¿todos esos artículos se pueden poner? O sea, no hay hasta 50 por cada una de las carpetas, por cada notebook. Creo que por lo menos eran hasta 50 la última vez que chequeé. Y todavía no he visto que haya un número de carpetas posibles para. ¿Y eso es libre? Es libre. La verdad que es muy interesante. Sí, está muy interesante. Totalmente. No hay formulario de asistencia porque me va a devolver el Meet los participantes, así que. Bueno, muchísimas gracias, profes. Me quedo gracias, adiós. Muchas gracias. Y los que ya gracias,
Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, un gusto. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.